Llegó el resumen de mayo, un formato recopilatorio que abarca todo lo que estuvimos documentando en Cuba durante estos últimos 31 días de 2024. Contenidos que disfrutaste y otros que te perdiste, todos reunidos en un solo video. ¿Quieres enterarte de todos los detalles? Pues adelante. Como lo prometido es deuda y saben que me encanta leerlos y escucharlos. Hoy estoy acá con la tercera parte de esta trilogía, el final ya de esta serie de videos que estamos haciendo por acá, por las playas del oeste y los clubs privados. Así que acomódense que hay mucho por recorrer en este video. Bueno, la primera parada que me hubiese gustado que formara parte de este video era lo que se conoce como el Club Habana, pero es un círculo social que no tiene la misma realidad de los otros que hemos visto a lo largo de los últimos dos videos. Y aquí si hay un control, le estuve preguntando, y es para asociados, o sea que tienes que entrar con un permiso, formar parte de la asociación. Entonces tristemente no vamos a poder pasar por ahí. Mientras caminamos por estos alrededores estoy bordeando una zona que se conoce como el Centro Social La 99. No sé si también formará parte de este grupo de círculos sociales que está justamente al lado del Club Habana. Aquí no van a poder ver bien por los arbustos, pero era también un lugar que tenía pensado visitar, pero como les digo, la realidad con los otros círculos sociales que hemos visto en otros videos es completamente diferente. Y así es como vamos a dar con esta parada bastante interesante en mi opinión, que tiene como nombre Fusterlandia. Y es que vamos a estar recorriendo todas las localidades jaimanitas, una por la localidad en sí, dos por Fusterlandia, que es súper interesante y lo voy a conocer por primera vez con ustedes, así que vamos a reaccionar juntos. Tres, la playa de Jaimanitas, y por si fuera poco, aquí hay también un club o un círculo social, como quieran llamarle, que es en Marcel Salado. Bueno, de entrada miren cómo las casas cuentan con esta decoración tan colorida e interesante. Dejamos atrás la parada del bus o de la guagua, que también tiene su decoración. Y vuelvo y les repito, es la primera vez que voy a estar caminando por aquí. Así que si eres también igual que yo, que nunca había conocido esta parte de la ciudad de La Habana, te va a interesar muchísimo esta pequeña parada. Miren cómo está plasmado el arte en las calles, en los bancos, en las mismas casas. Bastante curioso, sobre todo para el turista, porque si vieron el video que les compartí ayer, se pudieron haber dado cuenta que ese bus, que vamos a decirlo así, que es una Honda descapotable, que tiene como que su piquera en el Parque Central por allá por La Habana, hace varias paradas a lo largo de toda la ciudad para los turistas, y entre ellas una de las mismas es Fusterlandia precisamente. Yo quisiera ver si hubiese aquí como un lugar donde te hablaran de la historia de la localidad. Miren, hasta lo que nosotros le llamamos mojoncito, que dice el nombre de las calles y tal, también está decorado con esta especie de mosaico. Para la gente que sepa más de arte, que sean profesionales especialistas, que comenten ahí abajo qué tipo de arte es este que está plasmado en las calles. Pero wow, increíble cómo toda la localidad presenta esto. Y como les decía, al ser una parada principalmente para los turistas de esta localidad, sonando Celia Cruz y todo, les cuento que ya se pueden dar cuenta que el mismo cubano aprovecha esta oportunidad para traer venta de souvenirs. Ya veo muchos autos clásicos que traen a los mismos turistas para acá. Vamos a entrar aquí a ver, no sé si se puede entrar, pero bueno, aquí se pueden dar cuenta que hay paladares, venta de souvenirs. Miren esto qué bonito. Vaya, una parte bastante refrescante de la ciudad, en mi opinión. Bueno, ¿esto es una paladar? ¿Esto es una paladar o algo para sentarse a comer? Por eso cuando reservan que tú se ven mañana y se te hace almuerzo. Ah, esto viene siendo como una galería de arte, no sé pues. Una galería de arte, un pintor, esta es la casa de un pintor. Es conocida a nivel mundial, se llama José Fuster y le dicen Por eso es que le dicen Fusterlandia a la localidad. Ajá. Qué interesante. ¿Puedo hacer unas imágenes aquí de la...? Sí. Gracias. Lo único no puede tirar fotos allá dentro en la galería, ya. Ya, ok. Pero los demás lugares puedes subir hasta el cuarto piso. Ya, ok, gracias. Bueno, yo me voy a poner aquí en modo turista y voy a caminar un poco. Esta zona está súper interesante. Sí, yo soy cubano.
Hacia el oeste de La Habana, en un pequeño poblado de pescadores conocido como Jaimanitas, un artista cubano ha hecho con Fusterlandia suyo el entorno. Los vecinos, atraídos por la idea y el color, ceden sus casas y pequeños espacios para que intervenga el talento de quien quiere expresar a toda costa su amor por el arte. Desde la década del 90 del siglo XX, José Rodríguez Fuster escogió este sitio para colocar su taller estudio y comenzar la transformación del lugar. Hay una parte ahí que no nos permiten tomar videos ni nada por el estilo. Miren esta realidad, ahí mismo al lado de Fusterlandia, algo completamente radical y diferente a lo que estamos viendo aquí. Miren las casas ahí normales y miren las vistas que hay desde aquí. Me gustaría llegarme a esta zona de aquí, pero no sé si forme parte de la galería de arte también. Voy a ver si puedo llegarme hasta ahí. Y qué interesante que aquí hay paneles solares. Bueno, aquí indiscutiblemente hay unas mejores vistas. Por ahí ya ven parte de la playa. Vamos a irnos a la playa de Jaimanitas. Ven este piscinón. Ahora mismo con el calor que hace, créanme que un chapuzón, un clavado desde aquí no tendría precio. Sé que muchos van a decir, ay, míralo a él, vive en La Habana y nunca ha pasado por Fusterlandia. Bueno, es mi primera vez y mi primera experiencia en un lugar como este, en la ciudad de La Habana. Y me quedé impactado con el arte que hay plasmado acá. Aquí, desde lejos, les muestro lo que las mismas gente de la localidad le conocen como el Marino, que no voy a poder entrar. Entonces voy a ir a la parte de Marcelo Salado y ya a lo que se conoce como la playa de Jaimanitas. Quisiera imaginar que todas las casas aquí en esta localidad tienen esa decoración, pero como se pueden dar cuenta, y aquí tenemos el Círculo Social Marcelo Salado. Me estuve preguntando porque quiero como tal bordearlo y mostrárselos para poder entrar también a la parte de la playa de Jaimanitas. Aquí les comparto parte del círculo social. Como se pueden dar cuenta, es algo lógico para la gente que recuerde estos sitios. Siempre estos círculos sociales contaban con una playita privada, precisamente por eso, porque antes eran clubs privados. Lo vi un poco abandonado, aunque sí vi ahí custodios y, ¿sabes?, personas cuidando el local. Esta playa, obviamente, la van a encontrar vacía porque vino un día entre semana. Yo me imagino que fines de semana las mismas gente de la localidad vienen aquí a pasar sus ratos de playa. Y déjenme decirles que son muy pocos las playas de los círculos sociales que no cuentan con diente de perro, como lo conocemos nosotros, que es parte de la costa. Aquí tiene, como pueden ver, la parte de su arenita, o sea que es bastante confortable esta playita. Nunca faltaban en estos clubes privados. Les digo que tengo unas ganas de mucha chapuzón grandísima, pero por cosas religiosas no puedo tocar el agua, simplemente resignarme. Y bueno, persona que sepa de qué estoy hablando entenderá. No sé si se han percatado que bordeando esta misma playa hay como especie un muro. Esto seguro también era como una especie de malecón. Como mismo vimos previamente en un círculo social o un club privado que visitamos en los otros videos. Se lo voy a estar enlazando para que lo vean más adelante o más tarde cuando terminen de ver este video. Que es algo parecido, lo que por lo menos aquí en ese muro se puede caminar. Aquí hay que tener un poco más de cuidado. Y seguro en el aire era como una especie de maleconcito para que la gente se deleitara de unas mejores vistas aquí en el club. Déjenme decirles que no sé en los fines de semana, pero entre semanas una playita bastante tranquilita por si quieren cambiar de aire y visitar otras playas que no sean las del este, que próximamente estaremos por allá. Ojo, tengo que reírme porque cuando ven a alguien vestido de blanco en una playa dicen, este va a echar brujería, porque sé que la gente saca esas conclusiones, pero no. Desde aquí les comparto otras vistas desde acá, desde la parte de la playa. Algo súper interesante y súper económico de estos clubs, a modo de dato curioso. Ofertaban ofertas gastronómicas bastante variadas. Vaya, desde que yo recuerdo lo poco que pude vivir de estos clubs, tenían estas ofertas y no tenías necesidad de estar cargando como siempre hace el cubano, que carga con todo. Bueno, ahí tú ibas, comprabas tus panes, tus latas de refresco, tus pepinos de refresco, tu cola. Y, ¿sabes? Era algo que tenías que ahorrarte, tenías que cargar desde la casa para venir a estos sitios. Entonces, bien, precisamente en estos alrededores, esta es otra de las realidades que
forma parte de esta localidad. Ya vinieron seguros las personas, se asentaron en esta zona costera o en esta zona playera y pusieron sus casitas aquí. Se pueden dar cuenta que ese murito del cual les estoy hablando sigue bordeando hasta esta esquina precisamente. Ya veo que vienen pescadores a esta zona. En muro se puede caminar, pero hay que tener un poco de cuidado. Aquí mismo, cerquitica de la playa, hay una casa ahí, pegada. Que yo me imagino en los tiempos de ciclón y en los tiempos que valga la redundancia, cambia el tiempo. El cuidado que deben tener esas personas ahí. Seguimos caminando, van a haber personas pescando ahí. Tuve que cambiar el rumbo de la zona que estaba grabando ahí en la playa, porque habían como 3 turistas haciendo topless. Si es algo común en España, comenten ahí abajo, porque resulta que las 3 eran españolas. No sé por qué siento que me van a ver la cara de turista, y turista no soy. Entonces opté por hidratarme, por lo menos cuando hago estos recorridos. Tengo que obligatoriamente hidratarme. Y no me voy a cansar de decirlo, siempre lo digo en los videos. Hace un calor, y más ahora en el mes de mayo. No quiero imaginarme cuando llegue julio y agosto. Como pueden ver, ahora estamos caminando por una zona que hay más movimiento. Dejo aquí atrás un rutero que viene hasta mismísimos Jaimanitas y hace recorrido de regreso para el Vedado. Pero si quiero cogerlo tengo que ir para la piquera. Yo me imagino a esta hora de la tarde como debe estar esa piquera. Ok, hoy les traigo un video súper, pero súper especial y súper bonito, del cual voy a tener la oportunidad y el privilegio de compartirles hoy, ya que vamos a estar haciendo una obra bastante caritativa de la cual voy a formar parte y me siento súper feliz por eso. Es algo que he hecho muy pocas veces en el canal y lo que vamos a hacer es salir a las calles a darle a las personas necesitadas suministros en cuanto a medicamentos, material higiénico y muchas otras cosas que verán a lo largo de este video. Bueno, las cabecillas de este plan son estas personas que ven aquí directamente desde España. José, Rafa. y comenten rápido ahí un poco de contexto para que la gente entienda qué vamos a estar haciendo en el día de hoy. Bueno, pues vamos a salir a las calles de La Habana a repartir un poco de medicamentos, de material escolar, material sanitario. Ya llevamos viniendo varias ocasiones, varios años y la verdad que nos gusta venir y ayudar en lo que podamos. No, verdaderamente algo súper bonito y... Intentar ayudar. Exacto. Hay mucha necesidad de intentar ayudar. Exactamente. Hay que hacer el bien y el bien vendrá a ti, ¿no? Así mismo. Entonces vamos a salir para la calle a empezar con este plan. Fuera de contexto, les cuento que tuve que venir por ellos para hacer todo este recorrido que haremos ahora por las calles de La Habana y quería compartirles las vistas que tienen ellos desde el Airbnb, aquí mismitico en el Vedado, con la Universidad de La Habana. Este edificio que dejen en la parte de los comentarios sus criterios, pero están diciendo que es el más alto ahora de La Habana, mucho más alto que Forza. No sé, no lo creo, pero bueno. Y entonces estamos aquí en el Airbnb ya listos para salir. Como ven, aquí hay varias bolsas con medicamentos, cosas útiles. Y wow, caballero, qué cosa tan bonita voy a estar viviendo y voy a estar formando parte junto con ustedes en el día de hoy. No voy a decir izquierda ahí, pero bueno, una movida. La primera parada que vamos a estar haciendo es un hogar de ancianos que a ellos les interesaba dar suministros en plan, ¿qué es lo que quieren donar a los ancianos? Material sanitario, traemos inyectables, Sí. traemos batas quirúrgicas. Mira, yo no me sé el nombre, pero para que Con un los estetoscopio. abuelos- para que los abuelos le puedan y el corazón lo puedan Sí. tener controlado. En fin, y una panta de camiseta también. Ok. De monitor a los enfermeros, que pueda ayudar. Porque la asociación de ustedes, ¿cómo se llama? Para que la gente la vea en el video. ¿Cuál es? Grupo Alegre. ¿Y en qué se basa? Nosotros lo que hacemos allí es atender a las personas mayores Sí. en su propio domicilio, las personas que están de discapacidad o los que tienen algún tipo de dependencia. Ya, ok, perfecto. Bueno, miren, déjenme ponerlos rápidos en contexto. Ellos están interesados en hacer donaciones a hogar de ancianos y a una escuela. ¿Qué pasa? Que yo les estuve explicando que grabar en esos sitios es súper delicado, porque si un permiso, porque no te dejan grabar, porque. Entonces aquí vamos a estar relatando un poco nuestras impresiones, porque verdaderamente en el caso de los ancianos sí tuvimos que darle el material a la trabajadora social, pero en la escuela sí estábamos interesados en darle los útiles de la escuela a los niños en las manos. Tuvimos una experiencia en una escuela que, ¿sabes? Querían dárselo ¿cómo fue que dije?
desfibrilador, ¿no? O al que tenía el... aquí a base. Y yo dije, no, nosotros estamos interesados en dárselo en la mano a los niños. Y bueno, no fue el caso y tuvimos que movernos a otra escuela que sí nos dejaron. Óigame, déjame decirles que ver esa cara de esos niños con esa sonrisa de aquí. Cuéntame cómo te sentiste, porque yo, primera experiencia que he vivido así, y es increíble la verdad. Se te eriza la piel, ¿no? Esa carita de las que no se olvida en la vida. Así mismo. Esa ilusión, un detalle. Es algo muy pequeñito que tenemos unos rotuladores, unos colores, Sí. un borrador. Pero es útil porque eso le va a servir a ellos para estudiar. Y a nosotros con esto nos pagan la sonrisa, nos pagan todo, Verdaderamente. el esfuerzo, el viaje, nos pagan todo. Eso no tiene precio. Verdaderamente. Yo impactado porque es la primera vez que vivo algo así y vaya, se te eriza la piel ver Te queda la lagrimita ahí detrás de así, ese rostro de los niños así tan resplandeciente. Y bueno, ya después de esta experiencia que se las tuve que narrar porque yo no iba a grabar dentro de esos lugares para no buscarme problemas ni nada por el estilo. Vamos ahora para la calle a ver a quién podemos ayudar. Ahora ya si estamos en la calle, vamos a comenzar con la faena. Ellos me estaban preguntando un lugar en específico para comenzar a hacer esta labor. Hola, buen día. Buen día. ¿Necesita que te demos algo de medicina o algo para resolver? ¿Te hace falta? Medicina, sí, medicina, sí. Para el dolor. ¿Qué dolor? ¿Qué tiene? Como he hecho unas cremitas, ¿vale? Nosotros con cremitas, ¿vale? Mira, ve que ayúdame aquí un poquito tú, que no sé contar yo. Cuéntame aquí, que no sé contar yo cuánto está el peso cubano. A ver si me ayuda a contarlo. No tiene nada para la fiebre. ¿Estás bien, seguro? Sí. Toma, resuélvete el día, ¿vale? Gracias. Ok, Dios lo bendiga. A ti siempre. Amigo. Para que tengamos unas uñas. Vale, ¿y el cole por qué no estás en el colegio? ¿Hoy qué ha pasado? Sí. Toma, para que hagas por lo menos algo en tu casa, ¿vale? Ok. Mira, dice que necesita algo para los dolores. No tiene nada para los... Cuéntame, ¿nunca habías vivido esta experiencia de que vinieran tanta gente así a... Bueno, nosotros hemos siempre repartimos en instituciones, colegios y demás, pero... ¿Pero han repartido otra vez en la calle? Sí, pues en la calle sí la primera vez, porque repartimos también otra vez ropa, pero claro, se te echa todo el mundo encima, es normal. Sí, exacto. Comparte con Exacto, ellos, algo para que Venga, compartan. compartirlo, ¿vale? Hola, buen día. Para dejar unos ¿Te medicamentos. damos unos medicamentos o algo? ¿Sí? Sobre. No, mira, un pullover. Bueno, ¿cuál es otro? Amigo, ¿tú sabes contar bien? Que no sé yo contar. ¿Me quieres ayudar a contar? Que no sé yo contar. Ahora, cuéntame cuánto hay ahí, que no sé yo contar. Ahora, cuéntame ahí. Lleno como caballo, se llenó. Mira, que se cuela. Cógelo ahí. Sí, amigo, muchas gracias por ayudarme a contar, ¿vale? Esto resuelve hoy algo, ¿vale? Buen día, amigo. Vaya bien. Yo no he tenido la oportunidad de repartir nada, simplemente ando con las cosas en la mano y entonces al mismo tiempo estoy documentando. Principalmente lo que han pedido es, ¿tienes algo para el dolor? Sí, para Porque el cubano siempre está lleno de dolores. ¿Está todo el día aquí? Bueno, ahora le van a dejar unas cosas útiles ahí para que las aproveche. Para la piel, ¿vale? Esa cremita te viene bien para la piel, ¿vale? Para que te eches en la piel. Esas cremas para la piel.
Ya, pero ahora se va. Puede hacer eso por nosotros. Se va y no vire más hasta mañana si quiere. Descanse hoy, ¿no? Descanse por hoy. Ahora mando porque me traigan el sillón de ruedas. Ah, ya, perfecto. Déjenme decirle que hemos tenido una faena bastante complicada. La experiencia es súper, pero claro. Es gratificante. Es eso gratificante, pero normal también. Vamos por la calle y todo el mundo está Claro. necesitado. La necesidad pues hace que todo el mundo quiera correr. Pero bueno, al final súper contento, La súper verdad. lleno, que es lo que importa. Y a eso venimos, a ayudar y a colaborar en lo que podamos. sí. Exactamente. Ayudar y quitar un ratito de Aportar tu granito de arena. su granito de arena y un ratito de dolor o de alegría, pues para que se pueda llevar mejor el día. Verdaderamente hacer bien te llena mucho lo que lo están diciendo ellos. Y bueno, hay veces que yo no podía agarrar el móvil porque estaba ayudando también repartiendo las cosas. Lo que bueno, estamos haciendo aquí una estancia en el Parque de la Fraternidad, como pueden ver. Lo reconozco, me estaba tomando un pequeño descanso de los recorridos por las calles de La Habana, Cuba, que acostumbro semana tras semana a compartirles en el canal. Pero estamos de regreso. Sean bienvenidos a la calle Habana. Y precisamente iniciamos el video en uno de los extremos de la calle para que apreciaran estas vistas que hay desde aquí, desde la calle Habana. Primero con monumentos importantes como la Embajada de España. Aquí ven muchos de los hoteles que se encuentran precisamente en la parte de Paseo de Prado, como el Hotel Paseo de Prado, valga la redundancia. Y bueno, aquí hay unas vistas bastante habaneras, diría yo, ya cuando bajas todo el Paseo de Prado y te encuentras con estas edificaciones. Que por cierto, ahora pasé por la Embajada de España y qué cantidad de gente hay ahí esperando para hacer sus trámites en la embajada. Entonces, ahora sí nos insertamos ya en la calle. Miren, aquí en una primera instancia está este hostal rooftop. No he tenido la oportunidad de subir nunca, pero es uno de estos sitios que se encuentra con vistas al malecón y por lo que he visto en su Instagram es un lugar bastante acogedor para pasar el rato. Miren aquí en estas paredes, como hay plasmados muchos de los grafitis de la gente que deja su arte en las calles. Y déjenme decirles que obviamente esta calle forma parte del municipio de Habana Vieja, así que aparte de ver una que otra realidad que siempre saben que les comparto en el canal del día a día del cubano, van a ver un poco que les estuve compartiendo también la semana pasada de lo que es La Habana turística, La Habana que acostumbra el extranjero o el turista a visitar. En esta parte de la calle Habana hay muchísimas casas de renta. De hecho, me parece que estamos en la intersección con Peña Pobre, es una de ellas. Y claro, como les estaba diciendo, al ser una zona bastante frecuentada por el turista, aquí se estila que siempre hayan casas de renta, que hayan negocios, que hayan restaurantes, bares. Miren, todas esas son casas de renta. Aquí comienzan a aparecer los restaurantes, como por ejemplo este se llama Habana 61. Si se han pasado por aquí, déjenme en los comentarios qué creen respecto a este sitio, porque tampoco lo he visitado. Ya estamos aquí en la intersección con Chacón. Aquí tienen una boutique, que si casa de renta. Obvio, muchos negocios en esta zona para llamar la atención principalmente del turista. Los otros días andaba caminando por aquí y por eso es que siempre escojo una calle una que otra vez para poder hacer los recorridos en estos videos. Y me llamó mucho la atención esta entrada. A lo largo de muchas de estas casas saben que forma parte lo que es la arquitectura colonial, en el caso de La Habana Vieja, republicana en otras partes de la ciudad. Y es muy llamativa a ver en la actualidad cosas como estas entradas, como una que otra edificación. Yo creo que esto era como un restaurante y al mismo tiempo una MIPYME, porque sí, hay muchos lugarcitos así que son MIPYME y restaurantes. Lo mismo te venden cosas para sentarte a comer que te venden cosas que tú andas buscando. Y en estos sitios no pueden faltar las sábanas blancas colgadas en los balcones, como dice la canción. Y a partir de este punto ya la calle Habana tiene un poco más de movimiento. Por eso quise darme una vuelta en esta ocasión por el municipio de Habana Vieja, porque siempre terminamos en Centro Habana y La Habana
no solo se basa en Centro Habana, ¿ok? Bueno, miren, algo que estuvimos haciendo todo un video hace unos cuantos años atrás fue el tema de los antiguos Tencents, hoy llamados variedades. Este era el de obispo, que de hecho en Carlos III vi una especie de mi pyme de esta de las mayoristas que se llamaba el Tencent. Y hubo como una noticia así dando vuelta que se iban a volver los Tencent y yo me quedé así y dije, bueno, no creo. Pero me resultó curioso que a una mi pyme o a uno de estos mercados mayoristas le pusieran un nombre como el Tencent, que no tiene nada que ver, pero bueno, llamó la atención en su momento. Ahora bien, en la mismísima calle Habana nos encontramos con uno de los bares más tops, por decirlo así, y al mismo tiempo más caros de la ciudad, que es Ley Seca. Tiene una decoración bastante interesante. Y aquí estamos en la intersección con Obra Pía. Se pueden dar cuenta que están pasando cada 5 minutos visitarse por el medio de la calle. Y saben que en esta parte de la ciudad es muy típico que estén estos vehículos o estos medios de transporte para moverte dentro del mismo municipio. Esto parece que viene siendo una piquera o un tallercito que hay gente aquí arreglando sus visitarse. Aquí estamos en la intersección con la calle Amargura y miren, a estas edificaciones son a las que me refiero. Súper imponentes, pero como saben, muchas de ellas deterioradas, con falta de recursos para poder restaurarlas. Muchas de estas edificaciones se convierten en escuelas, en centros relacionados con centros laborales y demás. Lo bueno de estas calles, bueno, sobre todo las intersecciones, no en la dirección que voy, es que todas al final terminan en el Capitolio. Y aquí, vamos a entrar aquí. Esto lo abren a cada rato y yo lo he documentado en uno que otro video, que cogen este local para los emprendedores. Y miren, de casualidad pasé por aquí y está Habana Espacios, que es como tipo una feria. Llegan los emprendedores a ofertar sus productos y a cada rato hacen esos acontecimientos aquí. Como les decía, no es la primera vez que paso por ese sitio, casi siempre está cerrado. Pero hay uno que otro evento así en plan feria, para emprendedores, para cubanos que tienen productos para ofertar, uno que otro evento, y siempre utilizan ese local para eso. Y bueno, me sorprendió que precisamente hoy, grabando esta calle, se estuviese llevando a cabo uno de estos eventos en este sitio. Aquí, en esta calle Habana, hay un instructor de automovilismo para la gente que quiere sacar su licencia de conducción. Incluso aquí algo que se llama Mercado Habana. Ya estoy viendo que ahora es una tienda MLC. Pero como me gusta decir, siempre en cada uno de estos rinconcitos hay tantos lugares con tanta historia que no precisamente encuentras en los libros o en internet. Y eso lo saben los buenos conocedores. Así que, como siempre les digo, retroalimenten estos videos con sus comentarios llenos de sabiduría, que siempre los estoy leyendo. Mira, aquí también en la calle Habana está el agro este que prácticamente ocupa más o menos como toda una manzana. Si pasas por aquí, atraviesas, sales del otro lado de la calle. Pero bueno, no voy a pasar por ahí porque si no me desvío completamente de la calle Habana.
Sí, muchos visitantes en esta zona. Las carretillitas con viandas no pueden faltar en las esquinas. Eso es muy característico de La Habana Vieja. Y déjenme decirles porque resulta que antes de venir para acá el día anterior estaba editándoles el video que les publiqué ayer y me noté súper agitado en ese video porque, caballero, el sol que hace en Cuba está sofocador. Pero hoy ese perro no me muerde, como dice una conocida mía, amartí con otra poesía, porque me levanté súper tempranito. Entonces estoy fresquito aquí, no sin pasar por la acera de los bobos, la sombrita, pero verdaderamente ya el sol de las 11, 12, 1 de la tarde es infernal. Miren, hasta que logro ver el carro de comunales haciendo su trabajo. Oye, que es algo súper desagradable pasar por varias esquinas y que te encuentres todos esos basureros. También en la misma Habana, miren cuántos sitios de interés nos encontramos nada más caminando todas estas cuadras. Nos encontramos con la parte de San Isidro, esta parte que me encanta, todo este graffiti, todo este arte que hay plasmado en esta zona de aquí. Y al parecer hay como una actividad estudiantil para los niños, desconozco. Y ya aquí nos insertamos prácticamente en el otro extremo de la calle Habana, que da justamente a los almacenes San José, y ahí vamos a hacer una parada. Bueno, yo las ferias se las mostré en otro momento, así que no pienso detenerme, pero sí voy a aprovechar para hacer aquí un break en un cafecito aquí en el segundo piso de los almacenes, que es un buen lugar para tomarte un café, desconectar un rato. Se me olvida el nombre del café, voy a decírselos ahora mismo. Sabor Café se llama. Bueno, como pueden ver, tengo aquí un crème brûlée cappuccino, muy a lo cubano porque es con azúcar morena, prieta, como lo decimos nosotros, pero se me antojaba tomarme eso hoy aquí en Sabor Café. Bueno, principalmente pasé por ahí para comprar agua. Esto no me puede faltar en los recorridos, ni a ningún cubano que salga por la calle a hacer sus quehaceres en la calle. Y mira que yo siempre trato de coger un pomo desde mi casa. Al final termino cogiendo o comprando una en un restaurante o en una cafetería, que por cierto, esta es de producción cubana. Don Aguiar nunca la había visto. Lo que me hidrato, les cuento que yo inicialmente para este video tenía pensado grabar la calle Habana y la calle Cuba, que es precisamente donde estoy. Se ve aquí chiquitico, pero se ve. Entonces ahora, en mis recorridos de regreso, voy a estarles documentando toda la calle Cuba. Y miren que nos encontramos aquí. Casa Titón y Mirta, una galería de arte. Bueno, buenas tardes. ¿Se puede pasar? Sí. Ah, gracias. Una galería de arte que, por lo menos a mí como cubano, a veces me llama la atención porque uno camina por estos sitios y se tropieza con estos lugares completamente, digamos, novedosos. Esto es dedicado a la figura de... Ah, ya. Y como pueden ver, es una exposición dedicada a la figura de Tomás Gutiérrez Alea. Ahí se ven todos los premios. Miren todos los premios que estuvo ganando. Certificados, en fin. Súper interesante, como les digo, pasar de una manera random, vamos a decirlo así, por diferentes calles y que te encuentres cosas así. Entonces, en esta calle, como pueden ver, hay un gimnasio de boxeo, Rafael Trejo. Cada vez que paso por aquí siempre veo gente compitiendo, entrenando. Bueno, lo único que se puede ver de ahí desde cerca, incluso seguro hacen campeonatos o torneos. Miren, en todas estas calles no pueden faltar estas botánicas o estas ventas de artículos religiosos. Eso te lo encuentras aquí en cada rinconcito. E incluso una iglesia que siempre por una vía o por la otra termino en ella, la famosa iglesia de las Mercedes. Saben que hemos tenido la oportunidad de documentarla en otro momento
y saben que es la iglesia que me corresponde visitar por encima de las demás, así que vamos a hacer una pequeña visita aquí. Por cierto, hoy no es un día de misa, miren, está completamente vacía. Por esta parte el cubano es muy inteligente porque siempre en los sitios religiosos, principalmente las iglesias, siempre te vas a encontrar gente vendiendo flores, velas, cosas necesarias que, como por ejemplo yo pasé por aquí sin pronosticarlo, sin planificarlo, y no tenía una vela, no tenía una flor para poner. Entonces te encuentras a estos vendedores ambulantes en las calles y te facilita más la visita a este sitio sin planificarlo. Mira, aquí tenemos otra iglesia, la iglesia del Espíritu Santo. Esta es de las tantas que siempre, en su mayoría, están cerradas por restauración, por reparación, o cuando abren muy poco. Pero bueno, menos la de las Mercedes, es una que vienes en cualquier horario, yo creo que hasta las 4 de la tarde y todavía sigue abierta. Con la que nunca doy, con la que nunca tengo suerte, es la iglesia de la Caridad del Cobre, por allá por la calle Salud, que hay que ir muy tempranito porque ya más tarde está cerrada. En esta parte de la calle Cuba ha estado más recogidita, pero hubo un tiempo que habían muchas edificaciones aquí en peligro de derrumbe, sobre todo esto. Hay veces que yo pasaba y a cada rato tiraban un escombro diferente para la calle. Como pueden ver, esta calle es un poco más tranquila, no hay tantos movimientos de cubanos. Vamos a ver si más adelante encontramos una zona más movida. Pero bueno, aquí como pueden ver, cosas características no solo de La Habana Vieja, sino de cualquier municipio. Estos edificios o edificaciones en las condiciones en las cuales se encuentran. Incluso La Habana Vieja es, diría yo que el municipio junto al de Centro Habana de los solares aquí en la ciudad. Aquí estamos en la intersección con la calle Muralla. Y obviamente si avanzamos una cuadra, ya llegamos a la parte de la Plaza Vieja. Mira, caballero, lo que hay que portarse. Buscadores. La iglesia de San Francisco es nuevo, primera vez que la veo abierta. Miren la arquitectura, maravillosa. Vamos a ver si me dejan entrar. Buenas tardes. Ay, disculpa. Miren qué majestuoso. Me regañaron porque no me había quitado la gorra. En la iglesia tengo que hacerlo, en la de las Mercedes lo hice. Miren qué majestuosa esta iglesia. Increíble. Y te impacta después de tanto tiempo ver una iglesia cerrada que nunca pudiste entrar cuando hagan su reapertura. Porque les repito, cuando yo hablo de las iglesias, yo hablo sin conocimiento si realmente están abiertas o cerradas o en restauración. Pero bueno, hay veces que yo paso y las veo cerradas. Y cuando logro entrar, wow, increíble. A partir de la intersección con la calle Obispo, como pueden ver, hay un poco más de movimiento. La primera parte de Cuba estaba un poco muertecilla. Obviamente de este otro lado de la calle hay más personas caminando y más cosas interesantes. Mira, aquí está la gente haciendo la cola para su cajero. Oigan, déjenme decirles que cada día se hace tan difícil tener dinero efectivo en las manos. Cada día hay menos billetes grandes circulando para pagar algo, no sé, que cueste, por ponerle un ejemplo, 2.000 pesos
es terrible cuando tienes que pagarlos con billetes de 20 o billetes de 50. Es un caos total el dinero en Cuba, la verdad. Y bueno, precisamente en esta zona ya va como que muriendo la calle Cuba. Ahora salimos a lo que es la parte del Parque de la Maestranza. También salimos una partecita del Malecón. E incluso miren la cantidad de hostales que hay aquí. Uno por aquí, uno por allá. Y seguro uno que otro más. Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Espero que súper bien. De vuelta acá en las calles de La Habana, Cuba, para un video bastante interesante, ya que me encuentro acá con un seguidor, Ever, directamente desde la tierra de los mariachis, México. ¿Qué tal estás? México, muy bien, aquí llegando desde el día de ayer aquí a Cuba. La verdad que es un país muy bonito en lo poco que he podido recorrer, pero nada, muy contento de conocerte. Soy seguidor tuyo, veo todos tus videos y la verdad que me puse en contacto con él porque dije, bueno, quiero conocer la vida de un joven cubano. ¿Cómo es que vive un joven cubano? ¿Qué hacen todo el día? ¿A qué se dedican? Y pues vamos a darle. Sí, porque aclarar, es la primera ocasión que Ever visita Cuba. Entonces yo dije, ok, voy a hacer tu guía, vamos a caminar. Y de paso que reacciones un poco a cómo ves la situación y cómo ves las cosas aquí en el país. Y la diferencia sobre todo con México, porque a pesar de que ambos son países en los que pues, evidentemente se habla el español, pero tenemos un choque cultural muy pues un poquito fuerte, diría yo, pero también hay algunas coincidencias. Entonces nada, espero que disfruten de este video y que nos acompañen en este recorrido. Buenos días, ¿qué precio tiene para los turistas? Para los turistas son $10. Con este billete empezamos a 30 minutos y te puedes subir y bajar hasta las 5 de la tarde. Okay. Subir y bajar hasta las 5 de la tarde. Como ustedes deseen. Tú haces todo un recorrido de 2 horas y vivir acá. Y puntos importantes que tenga el recorrido. Bueno, lo importante, siempre paran. La Plaza de la Revolución, el cementerio también es interesante. Fusterlandia, Mariela Hemingway son lugares que Ah, mira, o sea, es un recorrido. Él estaba interesado en ir a Fusterlandia. Es un recorrido bastante... 2 horas dura. Yo pensé que era un recorrido únicamente... No, es toda la ciudad. Bueno, te das cuenta que es completamente abismal la diferencia de precio de un auto clásico que creo que te hace el mismo recorrido. Sí. Y te cobra precisamente como tú me dijiste, $50, $40. No, y además sí te conviene porque en realidad te está haciendo un recorrido bastante extenso. Exacto. O sea, es un recorrido bastante completo y me imagino que evidentemente debe haber algún tipo de... Vaya, que aquí entre nos, ese bus nunca lo he visto tan lleno de gente. Se montan, qué sé yo, 10, 15 turistas y hacen el recorrido. Pero para ustedes lo veo más económico que coger un taxi clásico. Vale. Es que todavía no me acostumbro a eso es algo normal aquí en Cuba. O sea, para mí dar 100 pesos, por ejemplo, de allá en México, pues representa una cantidad un poquito, pues considerable, ¿no? Sí. Para una generosidad. Sí. Porque allá estaría yo dando, por ejemplo, 10 pesos. Bueno, déjame contarte que básicamente ya el 100 pesos aquí en Cuba vienen siendo como 10 pesos. ¿Sabes? Porque antes, cuando no existía esto de retornamiento y toda la locura que hay ahora con digamos, el valor de la moneda y tal, 10 pesos cubanos eran 10 pesos cubanos. Ahora ya no son nada. Ya no son nada. Nada de nada. Pero ahora son 100 pesos. Ya no existe la moneda moneda cubana literal de 10 pesos. O sea, ya no existe. Sí existe. Pero sería lo que te estaba comentando ahorita es que el CUC que me estabas diciendo existe todavía, ya eso no existe. Solo hay una sola moneda que es el CUP y otra que es virtual, que a lo mejor tú más o menos tengas conocimiento, que es el MLC. Que es la moneda libremente convertible. Ok. Que eso es para comprar en las tiendas y demás. Ok. Entonces aquí, por ejemplo, yo acabo de dar lo que son 10 pesos mexicanos prácticamente. Sí, más o menos. Bueno, Ever, algo que sí te quería preguntar, porque siempre es una cajita de sorpresa, cada cual vive una experiencia diferente. Sí. Desde que pusiste un pie aquí en La Habana, ¿cómo viste las cosas? La verdad que estoy un poquito sorprendido porque La Habana es un país, siento yo, hasta cierto punto contradictorio. Lo que pasa es que, por ejemplo, tú llegas aquí a La Habana y ves, como ya te lo había comentado en pláticas previas, ves edificios como este, que están pues digamos
condiciones aceptables, Sí. muy bonitos, pero también te puedes encontrar edificios como ese. Completamente destruido, claramente. Completamente destruidos. Y yo en algún momento venía caminando hacia acá y me quise asomar a ver cómo vivía la gente en ese tipo de edificios. Sí, Y me sorprendió ver que sale hasta drenaje Sí. dentro del edificio, literalmente, o sea, pasabas y había agua negra y tú dices, ¿cómo puede la gente vivir en estas situaciones? vivir en esas condiciones. En esas condiciones inhumanas. Exacto. O sea, y de verdad que sí te sorprendes, pero caminas tan solo unas calles de lo que es el lugar donde yo me quedé, Sí. llegas aquí al centro de La Habana y pues bueno, ves todo muy diferente. Exacto. Entonces, esos son algunos puntos que yo no he logrado poder entender. Me imagino que aquí lo deben de preservar muy bien por el tema turístico, Claramente. pero definitivamente la vida del cubano promedio no es como es aquí en el centro de La Habana. Yo lo que les sugiero a las personas que vayan a visitar Cuba es que conozcan, que no vengan a lo típico Sí. turístico, ¿no? Porque siento que para darte lujos y todo eso, pues eso lo puedes hacer en tu país. Claro. Lo que tienes que hacer es venir a conocer al cubano de a pie, platicar con el cubano de a pie, saber a qué se dedica el cubano, qué hace el cubano y qué es, sobre todo, cómo se siente él viviendo aquí en su país. Entonces, esos son algunos puntos para mí contradictorios, pero me parece un país fenomenal, la verdad. Estamos aquí platicando en el camino, yo les estoy mostrando varias partes de aquí. Obviamente no nos vamos a quedar en el centro, en la parte de la fachada, eso saben que yo no acostumbro a hacerlo y más con gente como Ever. Y vamos a estar tocando bastantes puntos interesantes, sobre todo algo que a él le causó mucha curiosidad, el tema de las clases sociales. Estábamos hablando acerca de que las clases sociales aquí en Cuba se dividen prácticamente en tres, que es el cubano de a pie, ¿sí? Así era. Sí. El cubano, el segundo, ¿cuál me dijiste que era? Vaya, digamos el promedio, el que se sustenta con su trabajo, también el que depende de una remesa del exterior de un familiar, ¿me entiendes? Y estábamos hablando de que por lo regular aquí en Cuba las clases altas son pues evidentemente los dirigentes, y en México no. En México sí están bien delimitadas, yo te lo digo porque ahora yo me paro y digo, en Cuba Sí. hay clases sociales y hay gente que Sí, me dice sí. que no, pero sí existen, En básicamente. México, si tú vas a México, puedes ver específicamente y puedes saber específicamente a qué clase social pertenece una persona. Ok. Lo que aquí ustedes llaman el cubano de a pie, ahí en México vendría siendo la clase trabajadora o la clase social más baja. O sea que es prácticamente lo mismo, son gente que pues mendiga, son gente que vende productos en los mercados. Okay. Allá las personas pues más humildes por lo regular se dedican a ese tipo de actividades, como puede ser la construcción, puede ser chofer de taxi, etcétera. Son los empleos pues de la gente más humilde, ¿no? Sí. Y la gente allá en México, la gente más humilde vive en casas de cartón o en barrios populares en el que el suelo es de lodo. Por lo regular los barrios así son, de la gente social más baja. Pero aquí en Cuba estoy viendo que la clase social más baja vive en los edificios que están casi destruidos, porque también hay casas de cartón aquí. Casas de cartón no, pero sí casas de madera. Casas de madera. Sí. Entonces, aquí es muy difícil distinguir quién pertenece a una clase social baja, Exacto. mediana o alta. Allá en México no, allá en México sí está muy delimitado eso. Y por ejemplo, también estamos hablando que una clase social media vendría siendo lo que soy yo. Sí. Bueno, ni eso, porque yo vendría siendo media baja. Ok. Es decir, de entre los asalariados de México, que un mexicano promedio allá de clase media te viene ganando alrededor de 50,000, 60,000 pesos mensuales en pesos mexicanos. Okay. Un trabajador de clase media baja te viene teniendo un ingreso de alrededor de 20,000 pesos mensuales. Okay. O 30,000 pesos mensuales, entonces yo soy media baja. Y ya no hablemos, por ejemplo, a qué tipo de acceso tenemos las personas en cuestiones de vida cotidiana, los que somos clase media baja. Pues bueno, podemos darnos cierto gusto, como un reloj, podemos comprarnos un carro, un vehículo, a financiamiento, pero bueno, lo podemos comprar. Sí, no, pero claro, es Pero algo. lo podemos comprar, podemos pagar rentas en lugares pues ya un poquito más decentes, porque recordemos que también el tema del capitalismo te hace ser aspiracionista. Sí. Entonces siempre aspiras. Sí, es como que la sociedad del consumismo, que siempre quieres comprar algo, siempre quieres... Puedes adquirir teléfonos con un salario de alrededor de
20,000, 30,000 pesos mensuales. Puedes irte de compras, puedes ir a restaurantes bonitos. O sea, realmente tienes acceso a un estilo de vida muy decente. Sí, moderado. Pero aquí, por ejemplo, ¿cómo podría un cubano tener acceso a un estilo? ¿Aquí existe el estilo de vida para un cubano? ¿O definitivamente no? Yo no me lo voy a mirar. Porque verdaderamente es complicado tener ese estilo de vida que en otros países es algo normal. Sí. Aquí en Cuba vendría siendo un lujo. Oigan, ahora mismo nos encontramos en la mismísima embajada de España. Cosa curiosa verla vacía, déjame decirte, porque aquí siempre hay gente esperando trámites, haciendo cola para esperar respuesta de los visados. Vaya, es una embajada que siempre está llena, no sé. Pero bueno, algo que quería comentar contigo que veo que te llama mucho la atención es el tema de que, como decimos los cubanos, como dicen los extranjeros, Cuba está atrapada en el tiempo precisamente por la presencia de autos clásicos como Chevrolet, Lada, Moscovich. Sí. Y entonces a Ever le llama la curiosidad cuando ve, digamos entre comillas, un auto moderno. Y es una GMC, por lo que puedo observar. Sí. Todos sabemos en México que la GMC es una camioneta sub o de doble cabina que es de lujo. Entonces, realmente incluso es más cara que la Chevrolet, la Suburban o la Tajo. Y esta camioneta en pesos mexicanos nueva del año te viene costando alrededor de, ¿qué te gusta? En pesos mexicanos, 1,800,000 pesos. ¿Tanto? ¿Sabes? Es de lujo. O sea, es de lujo, es de lujo. O sea, literalmente necesitas ser un empresario. Vamos a caminar un poco con Ever, La Habana Vieja. Estamos aquí en lo que se conoce como el Café del Ángel. Y bueno, nos dio un poquito de sed porque... Sí. Como me estaba preguntando el tema del agua, hasta cierto punto vas a cierta cafetería o a algún restaurante y siempre te vas a encontrar agua. Sí, claro. Pero sí hay mucha gente en los comentarios, turistas, que me han dicho, de qué manera se consigue el agua, qué forma se adquiere el agua, porque voy a tal lugar de La Habana y no lo encuentro. Y para que vean que no puedes pedir en todos los sitios. ¿Quién iba a decir que 2 aguas nos iban a costar aquí 1,430? Con servicio incluido, que ni nos sentamos aquí, o sea. Ahora vamos a ir por un lado que vamos a encontrar agua cubana a 150 pesos cubanos. ¿En serio? Claro. Ahora quiero preguntarte algo importante. ¿Cómo te chocó y cómo viste el tema del cambio de moneda, del peso cubano, del dólar, que ya lo estás presenciando? Resulta un poco confuso porque, como te dije hace rato, gastar en dólares sí te impacta un poco porque tú como turista te puedes traer alrededor de $2,000 para Sí. gastar. Entonces vas a un lugar que te cobra en dólares y te cobra $10, bueno, sí es una cantidad un poquito elevada gastar en dólares. Entonces, pero al momento de hacer la conversión de la moneda del dólar a la moneda cubana, sí te das cuenta que tienes pues un poco más de poder adquisitivo. Sí. Y si es un poco complicado, es engorroso, es latoso, o sea, porque Sí. tienes que estar pues sacando cuentas a cada rato. Y mira, y el problema es que tú cambias $100. Sí, enseña el tema del dinero cubano. O sea, y dices, No, y tienes poquito, déjame decirte. y dices, fuck. Porque son unos pacos así grandes de dinero cuando Ayer, cambia. tan solamente ayer cambié $100. $100. O sea, fue... Exacto. Dije, wow, soy millonario, pero no, nada que ver. O sea, realmente sí es un tema un poco complicada la moneda cubana. Y diría yo que hasta engorrosa. Sí. Pero bueno, pues tienes que hacerlo Claro. y no queda de otra. Un saludo a mi amigo cubano, el servicio de mototaxi. O sea, de que la cerveza por excelencia aquí en Cuba es la Cristal, y el que piensa lo contrario, que comenta ahí abajo, aquí él compró como que la más reciente de producción cubana, la cerveza, que es Parranda. Pruébala y dime qué te parece, o a qué te sabe. No soy experto catador de alcoholes, pero podría decir que es muy, muy parecida a una cerveza que se comercializa en México que se llama Ultra. Ok. No es un sabor como la Corona, que es la cerveza por excelencia, que Sí. es un poco más fuerte, sí, su sabor es más fuerte. Esta es más ligera, podría
incluso catalogarla como una cerveza. Sí, te dije. Es ligera, Te sí, dije, es suavecita. Te dije, mira. 4.8 alcohol. Sí, ya estamos hablando con una Corona, tiene alrededor de 5 o 6% de alcohol, Sí. creo. Algo que ha presenciado muchísimo Ever y nada más en el poco tiempo que hemos estado caminando por aquí, por La Habana Vieja, es el tema de la gente que viene a decirte, oye, móntate en mi carro, o amigo, ven para acá para que veas esto, o puedes entrar. Hazme caso. Cuéntame un poco tu experiencia porque ya sé que has vivido varios episodios. Algo parecido a México, mi país el país de donde yo soy. Yo le comentaba a Johnny que también en la Ciudad de México es muy común que te encuentres a los chilangos, les decimos nosotros, Sí. y lo comparo mucho con el cubano de aquí, que oye, súbete a mi carro, oye, te rento esto, te compro esto, o te vendo esto, oye, una ayudadita, una ayuda, y te van siguiendo, o sea, literalmente tú dices, no, en este momento no deseo eso, y literalmente vas caminando así, Sí. y la persona te va siguiendo y te sigue ofreciendo. Algo parecido nos ha pasado en el horario de la mañana. Sí, Sí, algo que parecido. nos persiguieron, sí. Es muy común que se te acerque la gente a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque Aquí en Cuba es por la necesidad, es exactamente. muy difícil, la verdad, que los cubanos puedan tener acceso a ciertas cosas, a ciertos artículos aquí. Así que yo se los digo, si pueden tener la oportunidad de ayudar a las Exacto. personas, háganlo, de verdad, estarían haciendo un bien. Y si pueden traer también medicinas y productos básicos, pues también de igual manera háganlo. No es, pero fíjate, te voy a corregir algo, Jonas. No es tan molesto como en México el acoso aquí. Ok. Porque es muy diferente este acoso. O sea, aquí al cubano tú le dices no. Y ya ahí se queda. Ya ahí se queda. Sí, sí. Solamente sí te habla fuerte y se te queda viendo un poquito feo. Pero en la Ciudad de México, o en México mismo, en algún mercado, o en Tepito, le decimos nosotros allá en Acapulco. Sí. O sea, tú vas caminando y la persona sigue. No, que yo te lo hago más barato, pásale. Entonces, así es, sí es un poquito más engorroso, pero bueno, es muy normal aquí en Cuba y solamente tratar de no ser groseros con eso. Mexicano. Soy mexicano. Y esos son como recuerdos, ¿no? Sí, pero se puede pegar en la nevera o en la plástico. Estos son cuadros. Sí. ¿Los puedo tocar? Sí, son pinturas originales. ¿Qué precio tienen estos? ¿Qué precio tienen estos? 15. $15. $15. Están haciendo unas ofertas ahí que querés. Es un poco complicado, la verdad. Está caro. Negociar con un... Está cabrón. Sí. Negociar con un cubano. Son muy fuertes Sí. al momento de negociar, la verdad. En un momento. En un momento, jefe. En un momento. Tranquilo. Señor, dame la botella, Pero está viendo la botella, está vacía. Ok, un momento. Cuéntame. Es un poco Cuidado que no te deben nada, si eso me das las cosas a mí. Es un poco complicado porque ya ahora sí se parece a Ciudad de México. Sí. Ahora sí se parece a Ciudad de México y ya es un poco así. Quiero que me cuentes la oferta que te hicieron. Bueno, empecemos por el hecho de que, según el comerciante, todo esto, según él, me hubiera salido en alrededor de $30, $40, pero la verdad es que los comerciantes en Cuba son muy fuertes, Dios mío. Sí. Son muy fuertes, son muy insistentes. Y me dejó todo esto por $15. $15. $15 aproximadamente. Bueno, esa parte de los souvenirs es bastante cara aquí en Cuba. Pero eso también sucede en México, ¿eh? Entonces, Sí. realmente los souvenirs son muy costosos, pero conseguir Entonces es todo- la chapa, la bodega, la aventura Ajá. y... 4 imanes. ¿Qué crees del mojito de la bodega a un mojito mexicano? Sabe muy diferente, ¿En qué sentido? porque el mojito mexicano es más azucarado, Sí, sabe más dulce, pero este sí sabe a ron. sí. O sea, sí es más fuerte el contenido del ron. Entonces, pero está muy bueno. Está muy bueno. Entonces, si el mojito es de aquí y así debe de saber, está bueno, está rico, ¿no? Estamos aquí
básicamente la parte turística porque querías conocer esta parte de Cuba. Sí, Ya, entre comillas, hemos visitado la otra realidad, o sea, la otra cara de la moneda. sí, claro. Y te he traído así como los lugares así que mayormente el turista visita, como la bodeguita, la Plaza Vieja, la Catedral. Mira, esta es una de las señoras que me estabas contando. Ah, sí, sí, ya. Esa es la que tira las cartas. Sí. ¿Quieres probar tu suerte? Ese no, pero sí, ese ya creo. ¿Y si es buena? Sí. Bueno, eso forma parte de la religión yoruba. Sí. Ella es religiosa y está tirando las cartas ahí. Le estaba comentando aquí que cómo era el tema del comerciante cubano. Ajá. Entonces le digo, pues hay algo muy parecido, le digo, allá en Ciudad de México, le digo, con los llamados chilangos. Le digo, pues, y él es, a ver, tú que eres de la Ciudad de México, ¿nos puedes contar cómo es parecido el comercio de la Ciudad de México al comercio? Bueno, allá con tal de vender, te van rebajando, vas regateando, vas Algo parecido hacen aquí. sí, vas ahí alcanzando el precio, ya que llegas al precio mínimo es como, bueno, ya de aquí no me bajo. Sí. Pero sí, o sea, y te hablan muy bien, te hablan bonito para que les compres y hacen todo. Ahí. Bueno, a él lo acaban de meter a un cuarto oscuro y todo. Me metí. Ahí ya querían otra cosa, hermano. Algo parecido, fíjate que en la Ciudad de México le comentaba yo en la Plaza de la Tecnología. Ah, mira. Sí. En la Plaza de la Tecnología, ¿cómo es? O sea, Pero es que es más cuando vas a mercados tipo como en Tepito, como en la Sí. Lagunilla. Allá ya no vale nada. Uy, no. Allá te quitan la vida. Acá ya no puede hacer lo que le da la gana. No. En México la vida no vale nada. Nada vale en México. No, y es que allá sí es mucho más fácil que te bajen todo el precio de cualquier Sí. producto, ¿no? Sí. Porque en la Plaza de la Tecnología, bueno, todavía tienen como sus precios ya establecidos. Pero Sí. tacos de 2, 3. Exacto, porque yo creo que es hasta como método, incluso si quieres, como de intimidación, ¿sabes? Porque si Claro. te agarran entre varios, pues ya dices, "Uy, pues no me vayan a hacer algo, Claramente. ya mejor le compro". Sí, cogen miedo, claro. Sí, lo que pasa es que la Ciudad de México sí es un poquito peligrosa. Me llamó mucho la atención, fíjate que lo que dice Saliste el bien ahí, amigo ¿sabes? Dice, te de lo la sabes. vida no vale nada. No sé en qué concepto tú ahorita en ese momento tengan a México, pero pues bueno, dicen que Sí. México es conocido por tres cosas: los tacos, el mariachi y el Chapo Guzmán. Entonces, quién sabe ahí qué rollo. Porque otra frase, fíjate que vi que me estaban diciendo mucho es atiéndeme. Atiéndeme, es que como que préstame atención. Pero el cubano te lo dice muy fuerte, te lo dice... Cuando la persona no te está prestando mucha atención, te dice, atiéndeme, Sí. para que le prestes bien atención. Atiéndeme. Exacto. Pero, a ver, cuando te lo dice, atiéndeme, ¿te lo dice de verdad enojado o te lo dice...? Entre enojado y que le acabes de prestar atención. O sea, pero sí se enoja de verdad. No, lo normal, sino que ya te grita exaltado para que le prestes la atención que lleva. Bueno, aquí mi amigo Eve quería probar algo, digamos, típico cubano, y qué mejor forma que con ropa vieja. Pero si es la ropa vieja, Bueno, es algo parecido. antes era más cantidad, ¿sabes? Ahora es una posición considerable. Me estabas comentando de cosas, bueno, esto es como un encurtido de vegetales, zanahoria, Ok. Esto es como un plátano. y eso parece ser plátano Macho. plátano macho frito. Lo que no sé por qué quedó así melcochado. Bueno, A ver, vamos a probar esto. prueba ahí a ver qué tal. Bueno. ¿Qué calificación le da? Riquísimo. Bueno. Yo me estuve pidiendo aquí un picadillo a la habanera, que hace rato quería pedir uno, o comerme uno por ahí por la calle. Y vamos a ver qué tal. Primero lo primero, y es tomar un taxi para el destino del video de hoy. Y bueno, ya estamos aquí un poco desbaratados por lo incómodo que estaba el taxi, pero aquí estamos. Déjenme decirles que este recorrido yo tenía pronosticado comenzarlo desde la mismísima Palma, pero las personas que llevan tiempo por acá saben que estuvimos haciendo varios videos por acá, por el municipio de 10 de octubre, y nos quedó un poco pendiente
grabar la otra mitad de la calzada de 10 de octubre. Entonces me bajé en la mismísima calle Acosta para mostrarles un poco de lo que queda de la calzada y llegarnos a la barriada de La Palma. Como ven, aquí me interceptó toda una cola o una fila para todos estos taxis y carros que quieren coger combustible. Y como se pueden dar cuenta, la fila ocupa toda la cuadra. Dios mío, imagino desde qué hora deben haber estado muchos choferes aquí para coger gasolina. Les cuento que de la calzada de octubre, o lo poco que nos queda de ella, hasta La Palma no queda mucho. Pero bueno, sentía que era algo que les debía y por eso es que estoy documentándoles esta última parte de la calzada. Hay negocios, oferta especial de croqueta Prodal. ¿Desde cuándo no pruebo una croqueta Prodal? En esta última parte de la calzada, como pueden ver, venta de flores. Ya hemos visto varias cafeterías. Es una parte bastante movida. Aquí hay venta de artículos religiosos. Aquí en cada rinconcito, sobre todo en esta zona, miren, todas esas casas son cafeterías. Y algo súper curioso de esta parte es que todas las intersecciones que tienen la calzada de octubre en esta zona tienen nombres de mujeres. En plan Gertrudis, Josefina, Úrsula. No sé si eso tenga un contexto en específico y si ustedes lo saben, comenten ahí abajo. Aquí está la parada del bus, justamente en la intersección de 10 de octubre con Josefina. Y ahora mismo se acabó de ir un puente. En esta zona, como pueden ver, como hay floristería. Esta es ya como la tercera o la cuarta. Muy bonitos los ramos, la verdad. Pero así deben de costar. Y se lo digo por experiencia, porque por temas religiosos en todo este tiempo he tenido que comprar muchísimas flores. Vean aquí deben ser un poco más baratas. Algo bastante peculiar que hay en esta zona, una estación del tren que yo me imagino, no sé si ya aquí sea como una parada para cuando pase el tren. Lo dudo, antes en el ayer sí lo fue. Pero miren, esta casita la cogieron para vender flores, para vender de todo. E incluso, déjenme moverme para acá para mostrarles la parte de la parada. Yo me imagino que sí, pero bueno, es un tema que desconozco y yo cuando no conozco no me meto. Pero miren, aquí ven donde la persona encargada ponía como el pare para evitar que hubiese un accidente y no hubiese problemas con el tráfico de los taxis y de los carros a pasar con el paso del tren. Y esta viene siendo como la parada, o no sé si ya no funciona, ni idea. Comenten ustedes ahí abajo, las personas de esta zona, si saben. Que seguro aquí mucha gente esperaba el tren para montarse y seguir su rumbo. Pero bueno, como esta parada, conozco una que está por allá por la calzada de Luyanó. No sé si es que las enseña el tren, desconozco y se montan. Y bueno, mientras vamos caminando por acá, sí, creo que un tema principal en este video es hablar tema apagones. Déjenme decirles que yo ahora mismo estoy en mi casa sin luz, sin corriente. Y dije, déjame salir, dar una vuelta, tirar las piernas y crearle contenido a los dozers. Y les digo que hay una descoordinación total con esto de los apagones. Antes yo creo que el tema de los horarios por bloques y todo eso tenía un poco más de organización, porque yo en la actualidad yo ni sé cuándo me quitan la luz. Entonces saben que cuando antes uno tenía como más organización con ese tema y sabía realmente cuándo le tocaba y se preparaba psicológicamente. Yo ahora me quitan la luz y ni me entero. Y entonces cuando me la quitan, verdaderamente estar tantas horas en casa sin hacer nada, con el calor que hace, lo mejor que uno puede hacer es salir para la calle. Entonces, cada vez que me la quitan, no sé en otras partes, pero cada vez que me la quitan a mí, la quitan a las 10 de la mañana y no regresamos hasta las 2 de la tarde. Más el calor que hay en pleno mayo, un infierno total. Por eso es bueno saber más o menos cuándo te la van a quitar para uno estar preparado psicológicamente. Ahí dejamos atrás la cola del gas
y esto creo que es para el pan. Y les digo esto, falta de organización, porque antes, no me acuerdo en qué perfil de Telegram tú encontrabas todas las semanas los horarios de cuando te iban a quitar la luz. Ahora yo por lo menos no he encontrado ese horario y es una locura total. Cuando menos me lo imaginas y necesito corriente para hacer cosas necesarias y básicas, me tumban la luz. Siento que estos apagones o esta temporada de apagones está más fuerte que la última. Y déjenme decirles que la última dio dolores de cabeza. Miles de personas se les jodieron los equipos electrodomésticos, y para qué hablar de en esta actualidad 2024, en el mes de mayo, sin palabras. Como les decía, ven, es una zona bastante movida, ya poco a poco nos estamos acercando a lo que es como tal La Palma. Se vende puertas de heladas, cubanos vende de todo, aquí se plastican carnetas, es de relojería. Miren qué colorido es. Ahora este es el nuevo que puedes escanear el código para verlo en menú. Tienen que rebuscar bastante en los videos que les he publicado de recorrido a lo largo de estos meses, pero este viene siendo como el cuarto o quinto monumento dedicado a las madres que vemos en un parque. Bueno, este se llama Rincón de las Madres, y qué mejor forma de honrar a esas personas tan especiales en nuestras vidas con estos monumentos, y precisamente dejando atrás una celebración tan importante hace unos días como es el caso del Día de las Madres. Están haciendo como una mini feria que venden artículos, sobre todo hechos a mano. Buenos días. Qué interesante. Todo eso seguro hecho por las manos de ellas mismas. Edificaciones que me pongo a investigar antes de venir para acá y no encuentro nada, absolutamente nada para darles datos de interés, porque miren esta edificación. Qué imponente se ve, súper bonita. Lo único que puedo decirles es que este monumento se llama María la Auxiliadora. Todo monumento o edificación interesante que vean en estos segundos que yo desconozca su historia, pueden comentar ahí abajo en la parte de los comentarios. Miren, ahí está, a petición de la Asociación de los Padres de la Familia del Colegio María Auxiliadora, la Cámara Municipal de La Habana, reunida en sesión ordinaria, celebra el día del 12 de abril del año 1954. Y está justamente aquí en la entrada de esta calle. Por otro lado, tenemos esta edificación que no sé por qué me da pinta de que en el ayer fue un cine. Tiene un cartel grandísimo que dice Alegría. Comenten ahí abajo, porque miren que yo trato de investigar y prepararme, y muchas cosas no te las encuentras en las investigaciones. Y ustedes que tienen más conocimiento porque vivieron con antelación en esta zona, saben en el ayer que fueron muchos de estos lugares. Bueno, y ahora sí llegamos a una parte bastante movida y concurrida, porque ya llegamos como tal a lo que es la parte de La Palma, y vamos a ir a un entronque súper importante de esta zona, que es con Porvenir, la calzada de Managua y la calzada de Bejucal. Y como se pueden dar cuenta, aquí los negocios no paran. Pero como está el sol, para poder moverse de un lugar a otro a esta hora de la tarde. Esta parada siempre he estado llena. De hecho, cuando yo me voy para acá para hacer el contenido de la guinera y todos esos contenidos que saben que hemos hecho por aquí, Mantilla, yo tuve que pasar por esta parada, y no es la primera vez que me la encuentro en estas condiciones. Imagínense en estos horarios de la tarde, que ya es más o menos mediodía, todo el tiempo que deben estar esperando toda esta gente para poder coger una guagua o algo que los mueva para su destino final. Bueno, menos aquí sí hay luz. Aquí tanteando el terreno, irte moviendo por los lugares para ver dónde hay luz, en qué parte le toca el apagón hasta las 2 de la tarde, en fin. Ah, importante, yo hablo del apagón de la mañana por la tarde, pero también está el apagón que te coge la madrugada entera y amaneces entripado en sudor, como decimos nosotros.
De hecho, ya toda esta zona es La Palma, pero sigue caminando la calzada de octubre, que ya debe morir en este entronque, que es la calzada de Jucal, la calzada de Managua y Porvenir. Y como se pueden dar cuenta, al ser un entronque, el tráfico aquí es una locura. Pero bueno, por lo menos el semáforo funciona. Espérense, vamos a hacer una paradita aquí en la sombrita. Estoy lloviéndole al sol y caminando por la sombrita. No tengo en qué apoyar el móvil, lo tengo arriba de la mochila, porque aquí quería coger un zinc y conversar con ustedes para mostrarles que el cubano siempre carga con una cantidad de cosas. Por ejemplo, yo, la mochila. Este es el Creator Combo Pack del cubano. Las jabitas que muchos de ustedes me han dicho, mira, anda con una Pánfilo. Estas jabitas siempre las tengo así al hombro, por si veo algo necesario para mi casa, comida. Pero más que nada siempre trato de echar cosas útiles. Por ejemplo, esta toallita no me puede faltar para el sudor, por eso hice un break aquí para continuar. Cabrón, el sol está infernal y siempre lo digo en todos los videos y no es matraca mía. Y este viaje sí no me va a ser necesario gastar 150 o 200 pesos en dependencia de lo que cueste en un pomo de agua, porque sí me traje un pomito de agua desde mi casa. Como ven, nosotros, para que se conserve más, lo envolvemos en papel periódico, así que no desperdicie su periódico en casa si quieren que su pomo les dure más, aunque yo sé que ahí hay termos y cosas así. Y un nylon, eso no falla para que el pomo de agua se sostenga unas horas en el trayecto. Pero bueno, ahora me hidrato, me seco y continuamos con este recorrido. Y precisamente de esto les quería hablar, sí, del agua. Es otro problema que nos viene desquiciando en estos días, no solo el tema de la luz eléctrica, y no sé en otras partes de La Habana, pero al menos en mayo 2024, donde yo vivo, están poniendo el agua cada 4 días. Sí, como están escuchando en este video. Déjenme decirles que en casa de un cubano no puede faltar ni la comida, que es lo más primordial, ni mucho menos ni el agua, ni la luz eléctrica, pues si no, ahí sí nos volvemos locos. Imagínense tener agua cada 4 días, tener que cuando entre el agua llenar todos los tanques, todas las reservas que uno tiene, y más aquella persona, aquella cubana, que es cubano, que siempre necesita agua para lavar, para fregar los trastes, para limpiar. Es un reto y algo bastante complicado, que es un dolor de cabeza, que uno espera que llegue el agua, lo llena todo y ya el segundo día te quedas sin agua, evidentemente, porque el agua no es algo mágico, ¿sabes? Y se acaba, como todo en esta vida. Y si los ríos estuviesen limpios, digo, bueno, me quedé sin agua, voy para el río a bañarme, aunque me vean en cuero, no importa, pero no es esa realidad. Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido por cada una de las calles, porque ya se pueden dar cuenta que toda esta zona forma parte de la barriada de La Palma, lo mismo que esta parte de la calle de Porvenir, que la calzada de Managua, que la calzada de Jucal. Entonces, déjenme meterme un poco por las entrecalles, porque siempre me quedo en la parte de la calzada. Miren qué bueno la prima esta. Y nos quedamos siempre en el centro. Échale un vistazo a la arquitectura de esta zona. Saben que en estas partes de la ciudad en específico, ya la arquitectura es muy poco probable que te encuentres algo con cortes republicanos. Pero bueno, ya hemos visto en otros municipios, como es el caso de 10 de octubre, que la realidad es completamente diferente. Vamos atrás del Sirvain de La Palma, que es un punto de referencia importante de esta zona. También decirles que aquí juega un papel fundamental los motoristas o las personas con motos que las rentan, porque aquí puedes coger una moto lo mismo que para Mantilla, que para mi municipio San Miguel del Padrón, y moverte a varias zonas cerca de aquí, tanto el municipio de Arroyo Naranjo y posteriormente lo que es el municipio de San Miguel del Padrón, entre otras zonas cercanas, como el mismo 10 de octubre. O sea, en esta zona siempre hay motorines como esta, motos normales que las alquilan, las rentan. Están, obviamente, la gente no tiene esa posibilidad como estas, y tienen que coger un carro y tienen que coger una guagua ahí mismo en la parada. Aquí hay un restaurante de estos de los antiguos que todavía siguen funcionando, tienen un nombre, La Siciliana. Si recuerdan este lugar, comenten ahí abajo. La Palma no es una localidad tan extensa, por eso
trato de no moverme entre tantas calles, porque cuando menos me doy cuenta ya estoy en una parte completamente diferente que no tiene nada que ver con La Palma. Aquí un sitio dedicado a la logia masónica. Siempre me resultan súper interesantes y curiosos estos lugares, ¿eh? Rápido de La Palma. Estos lugares nunca me van a dejar de causar nostalgia. Cuando uno venía de niño aquí a comerse los pollos fritos, sentarse a tomarse los refrescos Tu Cola, maltas Bucanero, cosas que ya verdaderamente no existen, porque estos sitios ya en la actualidad es para vender cosas por la libreta y cosas así. Y para aquellas personas que no sepan realmente que era un rapidito, era básicamente lo que les he comentado, parecida a la franquicia de Titú que les he comentado en uno que otro video, que eran como lugares de comida rápida. Tú venías y te comías rápido el pollo, las albóndigas, las croquetas, todas esas cosas también las vendían ahí. Y aquí está el agromercado de La Palma, bastante grande en mi opinión. Vamos a darnos un tour por aquí a ver qué hay de interesante. Bueno, de grande, pero está algo vacío. Como pueden ver, hay calabaza, yuca, boniato, tomate. El tomate ya se está acabando, por eso están subiendo el precio. Ají, guayaba. Hay varias tarimitas aquí. Y yo creo que esto te lleva a otro lugar. Vamos a ver. Mira, en estos agromercados grandes no puede faltar la venta de guarapo. Dentro del mismo agromercado hay como una especie de mercado único, que también esto aquí lo aprovechan para especie de MIPYMES, venta de productos electrodomésticos. A estos mercados se les llama mercado ideal. Aquí en estos lugares lo mismo, que hay ventas de productos relacionados con las MIPYMES. Alguien con su negocio rentó el local y se puso ahí a vender sus productos. Algo súper interesante que quería hacer por esta parrillada de La Palma es que si nos metemos barrios adentro nos encontramos con casas bastante interesantes. Siempre cuando hago este recorrido les digo que no siempre las casas, digamos, tops se encuentran en los municipios de Vedado ni de Playa. Miren estas. Y no sé por qué me da la impresión que esta zona está en Apagón. A lo mejor es idea mía. Bueno, ahora sí, con este clima les puedo afirmar que termino este recorrido con la lengua afuera totalmente, porque hace un calor y uno trata de refugiarse en la sombra, tomar agua, mantenerse hidratado, pero eso verdaderamente el sol no perdona nada de eso, y más el sol de Cuba. De momento yo me estoy despidiendo. Sí, fue un recorrido que hice a mi forma, a mi versión, pero sí quería documentarles la parte final de 10 de octubre que tenía pendientes y comenzar en esta barriada de La Palma, que sí hice recorrido a mi manera. Así que persona nacida y criada en La Palma, o que conozca bastante de La Palma, que comenta debajo lugares que no tuvimos en cuenta en este recorrido para incluirlo en una segunda parte, porque como se pudieron dar cuenta, nada más abarcamos la parte céntrica de la barriada. Recuerden que los quiero un montón. Voy a hacer ahora todo un trayecto de camino a mi casa para refrescarme un poco, que me lo merezco. No olviden dejarme un me gusta, compartir el video con un amigo y suscribirse a esta genial familia si aún no lo han hecho. Gracias, Carro, por la bulla. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.